Hola queridos amigos, queridos familiares, que el Señor los bendiga, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gustavo Barajas, su hermano en la fe. Nuevamente estamos aquí, queridos amigos, para estudiar nuestra lección de escuela sabática y al mismo tiempo compartirla con usted. Querido amigo, amiga que me escucha, también le invito a que usted también lo comparta, este mismo video en sus redes sociales, con sus contactos, con sus amistades. Puede enviarles, queridos amigos, para que así el mensaje de nuestro Dios se distribuya cada vez más y más, ¿verdad? Vamos a comenzar pues con nuestro estudio del día de hoy, queridos amigos. Les invito ahí donde usted se encuentre a inclinar su rostro, cerrar sus ojitos para ir a Dios en oración. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted humildemente para darle las gracias por la vida que usted nos da, por la vida que nos concede. Gracias por permitirnos poder despertar un nuevo día. Ahora, Padre eterno, en estos momentos, me dirijo hacia usted para suplicarle y rogarle, Padre eterno, en esta mañana, que vamos a abrir sus sagradas escrituras. Suplicamos pues su santa dirección. Suplicamos, Padre, la presencia de su Santo Espíritu, que su Santo Espíritu sea quien nos guíe, quien nos instruya, quien nos capacite para poder entender su mensaje en esta hermosa mañana. Ayúdanos, Padre, a ser unos hijos tuyos, unos hijos que estén a la disposición y estén dispuestos a compartir su mensaje a través de este video, compartiéndolos con nuestros seres queridos, nuestros familiares. Padre, ayúdanos. Padre, ayúdanos a entender pues su mensaje, lo suplicamos, lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, iniciamos, queridos amigos. Dice el título del día de hoy: un motín en el anfiteatro. ¿Sí? Un motín en el anfiteatro. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 21 al capítulo 21:1. Vamos hacia allá, tomamos nuestras Biblias y busquemos Hechos 19. 19, versículo 21. Dice allí: cuando estas cosas se cumplieron, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado en Jerusalén me será preciso ver también a Roma. Y después de enviar a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él mismo se detuvo por algún tiempo en Asia. En aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque cierto platero llamado Demetrio, que elaboraba en plata templencillos de Diana y daba no poca ganancia a los artesanos, reunió a estos con los obreros de oficios semejantes y les dijo: hombres, sabéis que nuestra prosperidad proviene de este oficio, y veis y oís, no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia. Este Pablo ha apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. No solamente hay el peligro de que este negocio nuestro caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y que pronto sea despojada de su majestad, aquella a quien adoran toda Asia y el mundo. Al oír estas palabras se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Aquí el apóstol Pablo, queridos amigos, va a Éfeso, y empieza a predicar el evangelio. Pero muchos se enojan porque este platero, de eso se dedicaba, de eso se mantenía, y decía: si Pablo anda hablando esto, ya no voy a tener trabajo. ¿Sí? Muchos creerán en él.
y los dioses que él realizaba, pues ya no se venderían. Entonces ese era su temor. Pero también vemos aquí que existe una diosa llamada Diana que todo, dice toda Asia, le adoraba y todo el mundo. ¿Sí? Y cuando escucharon las palabras que les decía Pablo, ellos gritaban con grande voz: grandes Diana de los Efesios. ¿Sí? Y la ciudad vemos que se llenó de confusión. Se lanzaron unánimes al teatro, arrebatando a Goyo y a Aristarco, macedonios y compañeros de Pablo. Aunque Pablo quería salir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él y le rogaron que no se presentara en el teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa y la mayor parte ni sabían por qué se habían reunido. Entonces algunos de entre la multitud dieron instrucciones a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante, y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hacer una defensa ante el pueblo. Pero reconociendo que era judío, todos volvieron a gritar a una sola voz por casi 2 horas: grandes Diana de los Efesios. Vemos, queridos amigos, el error que tenía esa gran multitud. Todo Asia tenía ese grande error. Creían en Diana, una diosa, supuestamente para ellos. Pero Pablo les dice que todos esos dioses que hacen están sin vida, ¿sí? Y por eso ellos se molestaron. Y Pablo quería exhortarles, pero los discípulos no le permitieron. ¿Por qué? Porque ya era grande el alboroto, entonces no era pues lícito, ¿verdad?, de que Pablo siguiera hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque posiblemente ahí quisieran terminar con la vida de Pablo. Ahora, dice: por fin, usando el magistrado, habían apaciguado la multitud, y dijo: hombres de Éfeso, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la majestuosa Diana y de su imagen caída del cielo? Ya que esto no puede ser contradicho, conviene que os apaciguéis y que no os hagáis nada precipitado, pues habéis traído a estos hombres que ni han cometido sacrilegio, ni han blasfemado a nuestra diosa. Por tanto, si Demetrio y los artesanos que están con él tienen pleito contra alguien, se conceden, se conceden audiencias, y hay procónsules que se causan los unos a los otros. Si buscáis alguna otra cosa, será deliberado en legítima asamblea, pero hay peligro de que seamos causados de sedición por esto de hoy, sin que tengamos ninguna causa por la cual podamos dar razón de este tumulto. Y habiendo dicho esto, disolvió la concurrencia. Después de cesar el disturbio, Pablo mandó a llamar a los discípulos, y habiéndoles exhortado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Vemos, queridos amigos, que cómo realizó Pablo. Dice qué lecciones podemos encontrar aquí. Vemos que Pablo, en ese momento, él quería exhortarles, quería hacerles entender, pero vemos que también no le permitieron los demás discípulos, ¿sí? Y entonces Pablo ve que no era el tiempo, ¿verdad? Que no era el tiempo indicado para hablar. Por eso le era necesario ir una vez más, ¿sí? Ese es lo que vimos que el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, dice en Éfeso, se encuentra en Éfeso una grande ciudad sostificada. Fue tan eficaz que impactó en un motor económico importante para la ciudad. El turismo centrado en el templo de Artemisa. ¿Y qué templo era aquel? ¿Qué templo era aquel? Magnífica estructura
dice que era muy grande, dice estaba compuesta en parte por 127 pilares. 127 pilares, dice que cada uno medía 18 metros de alto. Eran de mármol, de paros, un mármol blanco puro, impecable, sumamente apreciado para las esculturas. 36 de estos pilares estaban esculpidos y cubiertos de oro, lo que daba al templo su reputación de una de las 7 maravillas del mundo. Aquí vemos, queridos amigos, que era un gran templo, un templo grande, espacioso y muy bonito, pero lamentablemente ahí adoraban a su diosa Diana, ¿sí? Ahora, preocupado porque la retórica contra la idolatría de Pablo estaba ordenando el apoyo financiero del templo, Demetrio el platero asusó a sus compañeros artesanos a que se pusieron frenéticos en el mercado. Rápidamente se formó una multitud sumamente enfadada, que se fue engrosando a medida que avanzaba hasta el gran anfiteatro con capacidad para unas 25,000 personas. Allí continuó la conmoción de 2 horas continuas de gritos grandes Diana de los Efesios, después de que el secretario municipal dispersó a la multitud. Pablo se reunió con los creyentes y abandonó la ciudad. Al fin de su tercer viaje, Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo asumirías las preocupaciones de Pablo? ¿Cómo asumiríamos las preocupaciones de Pablo? Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 17 al 38. 20, 17 al 38. Dice: desde Mileto Pablo envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando ellos llegaron, a él les dijo: vosotros sabéis bien cómo me he comportado con vosotros todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Y sabéis que no he rehuido el anunciaros nada que fuese útil, y el enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me ha de acontecer allí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonios en ciudad tras ciudad, ¿sí? Ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor, ni precioso para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la Iglesia de Dios. Ahora, he aquí que yo sé que ninguno de vosotros, entre los cuales he pasado predicando el reino, volverá a ver mi cara. Por tanto, yo declaro ante vosotros en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos. Aquí Pablo se siente preocupado, y por eso nuevamente llega a hace un tercer viaje a Asia, para hablarles con los ancianos de la iglesia, ¿sí? Y les dice que quizás es la última vez que le ven la cara. Quizás ya no, porque él a donde va no sabe qué le ha de acontecer, qué le esperan. Él sabía que le vendrían grandes tribulaciones, sí, que no le iría nada bien, pero él no se daba por vencido. Dice que él no quería tirar la toalla, no quería renunciar a su carrera. Él seguía la meta, ¿sí? Para seguir compartiendo el mensaje de nuestro Dios. Dice: al fin
de su tercer viaje misionero, Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo resumirías las preocupaciones de Pablo? Pablo estaba preocupado, queridos amigos, porque en ese lugar estaba tan grande la idolatría. Tenían su diosa, tenían un templo muy grande y bonito. ¿Sí? ¿Se imaginan cuánto no invirtieron ahí? Y para estar adorando a un Dios falso, eh, a un Dios pagano, a una diosa pues más bien, porque era Diana ahí la que gobernaba, era la diosa de Asia, ¿sí? Vemos cómo Pablo se preocupaba, pero él les dijo estas palabras: bueno, yo ya vine y les hablé, ¿sí? Hablé a muchos, ¿sí? Hasta entró en controversia porque muchos se le opusieron, ¿sí? Muchos empezaban a gritar que grande es Diana, ¿sí? Su diosa. Pero vemos que aún Pablo, él le seguía hablando. Pero vemos que también dice que él queda libre de sangre de muchos de aquel lugar, de Asia, ¿sí? Entonces, queridos amigos, vemos que Pablo, él trata de terminar con su labor, trata de terminar compartiendo el mensaje. Dice que andaba casa tras casa para compartir el mensaje de nuestro Dios. De él ya no dependía, ya no quedaba de que, pues, no, pues que Pablo no pasó por acá. Pablo, eh, pues estuvo en esa ciudad tan grande, ¿sí? Visitando, dice, casas por casas, ¿sí? Ahora, una cronología orientativa de la relación de Pablo con Éfeso. Aquí vemos en breve visita inicial de Pablo en Éfeso. Eso lo vemos en el capítulo 18, versículo 18 al 21. Fue en el año 52 después de Cristo. Luego dice que en el año 53 al año 56 después de Cristo, dice que su ministerio de 3 años de Pablo en Éfeso, ¿sí? Ahí fue donde estuvo 3 años. Dice en Hechos 19, del 1 al 21, redacta también en Corintios casi al final de su estadía allí. Estando en Mileto, Pablo se reúne con los ancianos en Éfeso. Ese fue en el año 57 después de Cristo. En el año 62 después de Cristo, Pablo redacta su carta a los Efesios, probablemente desde su confinamiento en Roma. Posiblemente, queridos amigos, él ya se encontraba encarcelado, pero aún ahí en ese lugar enviaba cartas a los Efesios. Ahora, por tanto, valen acordándose de que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Sobre qué crees que Pablo advertiría a nuestra iglesia hoy? ¿Y por qué? Vemos aquí lo que dice Hechos 20:31. Vamos a ver. Hechos 20:31. Dice así: por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno de nosotros. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Vemos aquí, queridos amigos, dice Pablo: por tanto, velad. Recordar que yo estuve con vosotros 3 años, día y noche, dice, predicando, compartiéndoles el mensaje. Dice, no me daba por vencido, no cesaba, sino que seguía hablando. Ahora, ¿sobre qué crees que Pablo advertiría en nuestra iglesia hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que les advertía? ¿Qué es lo que les anunciaba? Queridos amigos, Pablo les hablaba mucho acerca de la idolatría, ¿sí? Porque allí en ese lugar había, y en todas partes, y hasta en nuestro tiempo, hoy en día, queridos amigos, existen dioses paganos, existe la idolatría.
Aquí en mi pueblo, por ejemplo, en este mes, en estos días, están celebrando la fiesta de San Juan, de San Juanito le llaman, y hacen una gran fiesta, ¿sí? Se gozan, se alegran, ¿sí? Y hacen tantas cosas, queridos amigos, y lamentablemente pues están en idolatría. Pero nuestro Dios nos habla, queridos amigos, por medio de Pablo. Nos advierte que no nos alejemos de esa idolatría, ¿sí? Que en nosotros no exista dioses paganos, dioses ajenos, porque el único Dios es nuestro Dios, nuestro Creador, ¿sí? Nuestro Dios que tanto amó al ser humano, que envió a su Hijo para rescatarnos de la muerte, para rescatarnos, para limpiarnos de todo pecado. Queridos amigos, ese es el único Dios que se merece la honra y la gloria. Es el único Dios que se merece la adoración, ¿sí? Por eso, queridos amigos, proclamemos el mensaje de nuestro Dios. Anunciemos las buenas nuevas para que muchas personas que están en su error descubran, vean, sean abiertos sus ojos, ¿sí? Que sean instruidos por la palabra de nuestro Dios. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Vamos a hacer una oración, queridos amigos, para ir finalizando con nuestro estudio del día de hoy. Padre eterno, que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted humildemente, dándole las gracias, Padre eterno, porque nos ha hablado a través de su palabra, nos ha dado el tiempo, nos ha dado la inteligencia, nos ha dado la capacidad de poder entender su mensaje. Ayúdanos, Padre, a no caer en tentaciones. Ayúdanos, Padre, a también compartir su mensaje, a compartir su evangelio. Padre, ayúdanos porque solo no podemos. Ayúdanos a serle fiel. Ayúdanos, Padre, para que no caigamos en la idolatría. Todo esto lo suplicamos y lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Espero y pueda compartirlo, y si no se ha suscrito a su canal, le invito a que se suscriban. Que el Señor le bendiga y que tenga un día lleno de bendiciones.